Bueno, les voy anticipando que lo de ahora va a ser solamente la introducción y lo vamos a volver a invitar a Eduardo Zayé la semana próxima porque estamos siguiendo desde varias semanas todas las implicancias y la apoyatura civil en la dictadura militar. Estuvimos hablando ya mucho de papel prensa y la historia de Eduardo Zayé se asemeja mucho porque usted, siendo un empresario, tuvo que vender, entre comillas, lo que era una de sus propiedades del Banco Latinoamericano, ¿no? Durante la dictadura. Exacto. Me lo robaron directamente. Muy parecido a lo de papel prensa, ¿no? Es gemelo a papel prensa el caso. La diferencia es que a mí primero me secuestraron, me torturaron y después me sacaron el banco, y a ellos primero le sacaron y después los secuestraron y los torturaron. Pero la figura es muy parecida. La otra diferencia es que David Graeber murió y yo estoy vivo. Y soy el único de aquella época, de los años 80, que puede contar la historia de lo que pasó en el año 80, que fue el año del saqueo del país, donde no dejaron huellas. No quedaron. Ayer, cuando se abrieron en el Banco Central los registros, todas las actas secretas que se abrieron son del año 82 en adelante. Cuando Martínez de Oz tenía que ir a retirarse, le mandó a decir a Viola que le dejaba tierra arrasada, o continuaba él, o le dejaba tierra arrasada. Y le dejó tierra arrasada. Entonces, yo le había había fundado el banco en el año 75, antes del golpe, 6 millones de dólares había puesto de capital. El banco iba muy bien, era un banco de inversión, que en aquella época no había. Y le habíamos hecho un préstamo a Austral Líneas Aéreas de 7 millones de dólares. En un momento dado, en agosto, los accionistas de Austral, asfixiados por la deuda que tenían, nosotros teníamos en nuestro poder en el banco las acciones controlantes de Austral. Ellos le negocian con el gobierno, arman un gran negociado que es la estatización de Austral. Se estatizaron 2 empresas en la dictadura, la Ítalo y Austral solamente. El negociado de Austral fue más grande que el de la Ítalo. Fueron 300 millones de dólares que le pasaron de deuda al Estado. Y el 31 de octubre del 80 cae una comisión parapolicial en el banco y me secuestran a mí con 7 gerentes del banco. ¿Y por qué cree? ¿Por qué cree que lo secuestraron y lo...? Porque tenía las acciones de Austral que las necesitaban, y teniendo 3 compradores después. Es decir, estuve torturado durante 7 días para que confiese algún delito inexistente que le justifica liquidar el banco. La historia empieza así. Es larga, son 40 años, es la historia de los civiles y soy el único que ha sobrevivido, y mi causa penal contra los civiles es la única que está en pie y la que hoy podría sentarlos en el banquillo de los acusados. ¿Y avanza la justicia o la justicia no le ha prestado atención? En este momento está en la Cámara Federal Penal, en la sala número 1, la misma sala que acaba de opinar sobre el tema. Nisman, ¿está para una definición? Está para una definición muy importante y sería la única causa en la cual se podría sentar a los civiles en el banquillo de los acusados. ¿Quiénes son los civiles en este caso? Alejandro Reynal. Que era vicepresidente del Banco Central y a través de cuyo banco en el año 80 se fugaron 10.000 millones de dólares de la Argentina, solamente en el año 80 y a través de su banco, que el Banco Central le autorizó el año pasado a revender a un lavador de Santa Fe. Está, y no quiero, pero también lo mismo va para el doctor Rodríguez, que es el abogado de Lidia Papaleo. Disculpe, pero se nos fue el programa, pero en una línea. Nosotros presentamos esta semana el libro de Camps, que cuenta la historia de Graeber, del despojo, de cómo se apropiaron de papel prensa. ¿Eso lo han incorporado a la denuncia judicial? Está incorporado en la causa. Es, por supuesto, la visión muy particular del general Camps, pero al mismo tiempo prácticamente una confesión de una cantidad importante de atrocidades que, digamos, tomaron como justificativo para básicamente apoderarse de una empresa importantísima con la premisa fundamental, entre otras, pero la fundamental era que ese patrimonio debía pasar a empresarios no judíos. Esto es un elemento importantísimo porque es uno de los aspectos que convierte la apropiación en delito de lesa humanidad,
Y bueno, no es el único. Ahora, no es la única labor como bibliográfica, dice ¿no? Eduardo, muy similares. Papel, Sí, prensa y es cierto que el orden de los factores es diferente. Pero no alteró el producto. No alteró el producto, exactamente, pero los convocaron a la famosa reunión que describe Lidia con mucha precisión en cada oportunidad que tiene, y después, precisamente para que no pudieran arbitrar ningún tipo de medida recursiva, de discusión del procedimiento, la tienen 7 años presa, junto con el resto de la familia Greiber en otros periodos, y bueno, y logran su cometido hasta ahora, ¿no? Bueno, lo vamos a seguir, les pido disculpas, pero lo vamos a seguir en los próximos días. Está disculpado. Gracias. Gracias. Lo mismo para usted, Eduardo. Gracias. Queríamos presentar porque lo de ayer fue muy importante, sobre todo actas quemadas desde el 76 al 82. Y lo que, bueno, vos lo debés saber, Berco, pero que es una vergüenza, en los 90 la deuda externa de la Argentina se renegoció en base a los papeles que tenían los acreedores. Así porque acá en la Argentina se habían incinerado, quemado las actas del Banco Central. Así En el que año ese papelón. En el año 77, Panchito Soldati manda a levantar el Departamento de Registro de la Deuda Externa en el Banco Central. Y yo, que fui embajador para la negociación de la deuda externa en el año 89, cuando fui al Banco Central a compulsar la deuda, no existía ningún registro. Bueno, Eduardo, lo vamos a volver a invitar, muchas gracias, sabe mucho esta persona, y puede ser una base importante para que se comience a investigar de una vez por todas la participación civil en la última dictadura militar. Gracias, Mauro Berco. El próximo lunes